Bueno, pues buenos días a todas y todos. Bienvenida, Jocabet, a la ronda de entrevistas dentro de esta convocatoria del Comité de Participación Ciudadana para la integración de las personas que van a componer la terna que se va a presentar al órgano de gobierno con motivo de la elección de la o el titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Bueno, pues rápidamente si nos podemos presentar. Carmen, empezamos contigo. Hola, muy buenos días. Carmen Álvarez, miembro del Comité de Participación Ciudadana. Mucho gusto, Jacobe, bienvenida. Gracias. Verte por este medio. Muchas gracias. René. Puede que se desconectó. Ok, Miguel. Un gusto, Jocabet, buenos días. Te saludo, Miguel Gómez, también integrante del Comité de Participación Ciudadana. Buenos días. Gracias, Miguel. Y pues bueno, una servidora, Liliana Ochoa. Bueno, pues antes que nada, queremos agradecer tu interés en este proceso y tu participación. Queremos también, y aquí aprovecho para agradecer al despacho de Blue Wolf Consulting SC por su colaboración en este proceso al aplicar los exámenes psicométricos de quienes pasaron a esta etapa de entrevistas. Como Comité de Participación Ciudadana hemos trabajado en este proceso con los principios de equidad, de transparencia y máxima publicidad, como parte de nuestra obligación y responsabilidad con la lucha anticorrupción y abriendo los caminos para la conformación de un servicio público eficiente y eficaz que pueda cumplir con los principios y demandas ciudadanas. Sin más, queremos comentarte que para el espacio de la entrevista contarás con un espacio de 30 minutos máximo para hacer una presentación sobre tu plan de trabajo que ya se entregó previamente, en donde estaremos dialogando y generando preguntas sobre las propuestas que haces dentro de tu plan de trabajo. Posteriormente vamos a pasar a un espacio de máximo 90 minutos en los cuales se te van a hacer preguntas sobre diferentes pues bueno, sobre los temas, ¿no? Que se proponen dentro del plan de trabajo y que vienen allí insertados o incluidos en la metodología pues, que se publicó y que pues tú ya conoces. Le paso la palabra a Carmen y luego a Miguel, que van a hacer otros comentarios aquí sobre este proceso. Sí. Hola, Jacobe, otra vez. Hola, Joca. Perdón. No hay problema, siempre pasa. Nuevo para mí, así que ya, ahí está. Gracias. ¿Verdad? Jacobe. Sí. Muy amable. Ok, mira, como parte del proceso y dentro de los requisitos para poder participar en este proceso, tú presentaste una anuencia que se lee o que dice lo siguiente. Quien suscribe, Jocabet Portillo Álvarez, declaro que he leído las bases de la convocatoria, conozco sus términos y avances, por lo que por este conducto expreso mi anuencia para sujetarme al procedimiento contemplado en ella y a los resultados del mismo, así como los artículos 33 y 34 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Y tiene tu rúbrica. Entonces, nada más lo único que queremos es confirmar, ratificar la anuencia que tú estás, que nos presentaste. O sea, si ratificas o no ratificas esta anuencia. Ratifico la anuencia que presenté. Muchas gracias, eres muy amable. Ok, entonces continuamos contigo, Miguel. Gracias. Jocabet, nada más digo, para presentar y para que se quede el testimonial dentro de la grabación, dentro de entrevista. No sé si podrías presentarnos alguna identificación, nada más. Digo, si quieres tapar tus datos sensibles, no hay ningún problema, nada más es para reconocerte y más bien que ratifiques que eres tú. Ok, sí, claro. A ver ahí, ¿se ve? Sí. Muy bien. Gracias, Jocabet. De nada. Perfecto. Bueno, pues entonces, pues ya empezamos. Miguel, nos vas a apoyar a tomar el tiempo, ¿verdad? Así es. Perfecto. Gracias. Bueno, pues entonces empezamos, Jocabet. Sí, Sí. con tu presentación de tu plan de trabajo. Adelante.
Muy bien. ¿Les gustaría que comparta el documento o solamente lo voy platicando? Como gustes. Como tú desees. Como tú quieras. Sí, sí, como tú te sientas más cómoda. Ok, bueno, no puedo compartir pantalla. Listo. Listo, ok. Ujú. Bueno, aquí es el documento Word que ustedes ya conocen, el mismo que envié. Y bueno, parte de una introducción con algunas estadísticas básicas sobre el problema de corrupción en el país. La percepción ciudadana nos dice que tanto a nivel nacional como local, que es uno de los problemas que más le preocupa a la ciudadanía, colocándose como el segundo problema más preocupante, siendo primero el de la seguridad pública. Tenemos también aquí estadísticas que se manejan en el documento de la política estatal anticorrupción, en adelante PEA, que nos dice cuál es el costo de la corrupción en México. Equivale entre el 2 y el 10% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que nos cuesta a los mexicanos la corrupción. Y bueno, en este contexto es que una servidora está participando para la posición de secretaria técnica del Sistema Estatal Anticorrupción. En ese sentido fue que elaboré este plan de trabajo, ¿no? Para cumplir con los requerimientos establecidos en la propia convocatoria. En el plan tenemos planteo el objetivo general y los componentes de trabajo. Es un objetivo y 3 componentes. El objetivo es fortalecer a la Secretaría Ejecutiva del SEA como un órgano de apoyo orientado en resultados. Básicamente es dar cumplimiento a lo que la propia ley del sistema estatal ya indica. La Secretaría Ejecutiva pues es un órgano de apoyo técnico. Aquí lo que yo agrego solamente es fortalecerla para que esté orientada a resultados. Utilizar el enfoque de gestión basada en resultados, en el que tengo larga trayectoria profesional. Entonces, orientar el trabajo de la CCA a un enfoque orientado en resultados. Y a lo largo del documento, bueno, propongo enfoques metodológicos que más adelante vamos a platicar. Y bueno, siendo ese el objetivo del programa de trabajo, los componentes son 3. A través de estos componentes es que yo estoy planteando lograr el objetivo en cuestión. El primer componente es el plan de implementación y sistema de monitoreo y evaluación de la PEA, elaborarlos y diseñar la política estatal anticorrupción de seguridad pública. Este primer componente, pues como el resto, están alineados al programa de trabajo del comité coordinador. En este programa, en este año, pues su programa de trabajo incluye el diseño de la política estatal de anticorrupción de seguridad pública, por ser el rubro donde mayores denuncias, quejas hay en materia de corrupción. Y bueno, entonces se alinea con el plan del propio CDC estatal. Y luego, partiendo de que en diciembre del año pasado, la Comisión Ejecutiva presentó en el CC por medio del secretario técnico, entonces, la PEA, presentó la PEA, a partir de ahí, y bueno, entiendo que aún no está aprobada, al menos hasta el acta de la tercera sesión del 2021, que es lo que está disponible en el sitio web, no estaba todavía aprobada. Bueno, lo que seguiría después de aprobarse es generar el plan de implementación y el sistema de monitoreo. Entonces, dentro de este plan de trabajo, yo les propongo cómo generar la ruta crítica para generar el plan de implementación y 2, el sistema de monitoreo y evaluación. Segundo componente,
elaborar un plan de seguimiento a la implementación de la plataforma digital estatal, que es también uno de los objetivos uno de los objetivos relevantes de trabajo de todo el sistema. Estrategias y tercer componente, estrategias de rendición de cuentas, transparencia y buena administración de la CCA, incluyendo estrategias de profesionalización y capacitación. Tenemos estos tres componentes y de forma transversal hay dos más, que es una vinculación permanente con sociedad civil y coordinación entre los dos sistemas anticorrupción, el estatal y el nacional. Ahora vamos con el primer componente, que es el plan de implementación y sistema de monitoreo y evaluación de la APEA. Aquí, partiendo de la función de la Secretaría Técnica establecida en la propia ley, artículo 35, es que yo les propongo, les propondría, en todo caso de ser seleccionada, a la Comisión Ejecutiva un anteproyecto con indicadores, metodologías, para ser sometidas a deliberación y discusión y fortalecimiento en la ejecutiva y luego, en su caso, llevarlo al Comité Coordinador Estatal, proponer estos indicadores. En este sentido, es que la primera acción es esa, consolidar una propuesta de indicadores para las 35 acciones de política pública que están contempladas en el documento de la PEA. Para cada una de las 35 acciones de política pública habrá que generar indicadores. Aquí los insumos que propongo para generar estos indicadores, pues, es el documento mismo de la PEA, que fue construido con una metodología de participación deliberativa, lo que posiciona a Chihuahua como pionero a nivel nacional, el uso de esta metodología de participación deliberativa. Y luego, otro insumo es el MOSEC, que está en construcción aún, y que a su vez se está apoyando en el catálogo de información sobre corrupción en México, que es un documento muy amplio en Excel, donde podemos consultar por eje, cada uno de los 4 ejes de la política nacional, podemos consultar las variables con las que van a medir los objetivos y las prioridades de política pública. Y bueno, basándonos en esos 3 insumos, basándome en estos 3 insumos, es que yo les propuse en el anexo 1 algunos indicadores para evaluar y dar seguimiento a las acciones de política pública. En el anexo 1 están las propuestas. Me voy a ir directamente al anexo para que veamos la lógica de estas propuestas. Los que están subrayados en gris son indicadores que yo adapté directamente del catálogo, haciendo pequeñas modificaciones solamente. Y los que están en blanco son propuestas propias diseñadas por mí para medir en concreto esa acción. Un ejemplo, en el eje 1 hay una acción que dice incorporar iniciativas de democracia deliberativa en las políticas públicas más susceptibles a riesgos de corrupción. Aquí hay un indicador que ya está en el catálogo nacional, que tiene que ver con medir los atributos de democracia en los programas sociales y procesos de asignaciones públicas, contrataciones públicas y megaproyectos de infraestructura. Este es un indicador que yo me basé en el catálogo, pero le hice adaptaciones. Acá abajo en las notas podemos ver el original, no sé si lo alcanzan a ver. En el catálogo, el indicador original dice existencia de atributos de participación ciudadana en los programas y acciones. Así está. Ya yo lo modifiqué para agregarle no solo existencia de atributos, porque la existencia de atributos nos hace medir de forma de conteo simple, 1, 2, 3, un conteo simple, ¿no? ¿Cuántos atributos de participación ciudadana? Yo aquí, en cambio, les propongo una tasa de variación que nos permita medir en la línea base versus una línea final y obtener el comparativo.
y luego aparte cambié la palabra participación ciudadana por democracia deliberativa. Tasa de variación de atributos de democracia deliberativa en los programas sociales, y no solo en los programas sociales, que es lo que nos dice el catálogo nacional, sino también en los procesos de designación pública, contrataciones públicas y megaproyectos de infraestructura, que son los ámbitos de trabajo que en la propia PEA vienen destacados como ámbitos para incluir la democracia deliberativa, por ser más susceptibles a riesgos de corrupción estos ámbitos. Entonces, bueno, ahí está, la propuesta es indicador. Otra propuesta es, en vez de usar tasa de variación, que nos obliga a tener dos variables, la pre y la post, con un porcentaje, mediríamos qué porcentaje de programas sociales y procesos de designaciones, contrataciones públicas y megaproyectos tienen atributos de democracia deliberativa. Es decir, del total de procesos, vamos a decir 100, 10 tienen atributos de democracia deliberativa. Entonces aquí estaríamos diciendo, al momento de reportar, 10% de los procesos se llevaron a cabo con atributos de democracia deliberativa. Es muy diferente este indicador a tasa de variación. Tasa de variación, pues, nos indica cuánto cambió en el tiempo. En la línea base, a lo mejor teníamos que 10% usaba atributos de democracia deliberativa y a lo largo de un año varió y subió a 20. Entonces, ahí la tasa de variación es que se incrementó en un 100%, al pasar de 10 a 20. Entonces, bueno, son dos indicadores muy útiles. Otro ejemplo de indicador, fortalecimiento del esquema de rendición de cuentas del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. El primero lo tomé del catálogo, haciendo también adaptaciones, existencia de un panel de control y seguimiento de la ejecución y resultados en el plan o programa anticorrupción. Y yo les propongo uno de mi autoría, que es porcentaje de puntos propuestos por el CPC al CC, que son discutidos y resueltos por el CC en el orden del día de las sesiones. Esto lo diseñé de esa manera por lo mismo que viene en el documento de la PEA, donde se comenta que es necesario medir cuántas de las propuestas que son llevadas por el CPC al CC están siendo discutidas y resueltas. Entonces, llevar un indicador para medir esto. Y bueno, veo un último ejemplo por cuestiones de tiempo. Establecer mecanismos de rendición de cuentas y contraloría social a las instancias de seguridad pública del Estado de Chihuahua, que eso es dentro del eje 2 de la PEA. Aquí les propongo dos indicadores, uno de mi autoría, porcentaje de municipios que cuentan con comisiones de servicio profesional de carrera, honor y justicia, con participación ciudadana, que es otro tema que viene en la propia PEA como preocupación, como inquietud, como prioridad de trabajo dentro de ese eje. El incorporar la participación ciudadana a estas comisiones de servicio profesional de carrera, honor y justicia. Y bueno, el segundo, que lo tomé del catálogo nacional, cantidad de municipios, con las adaptaciones, ¿no? Pertinentes, cantidad de municipios que abrieron espacios de Contraloría Social para el tema de seguridad ciudadana. Y bueno, estos son algunos de los indicadores que les propongo. Solamente en el anexo agregué algunos indicadores para algunas de las acciones debido a la extensión máxima permitida para este plan de trabajo. Y bueno, me gustaría pasar al siguiente punto, salvo que haya alguna pregunta, o nos esperamos para las preguntas y comentarios hasta el final. Ok, bien. Entonces, me voy de nuevo para arriba después de haber visto el anexo y de que ustedes conocieron la lógica bajo la cual se construyó. Bien,
Entonces, bueno, retomamos. La acción 1.1 es consolidar una propuesta de indicadores para las 35 acciones de política pública. La acción 1.2 es presentar esta propuesta de indicadores a la Comisión Ejecutiva, deliberar, fortalecer y, en su caso, presentar al CC estatal. Luego, como acción 1.3, previa validación de la Comisión Ejecutiva, de la cual somos parte, pues, seríamos parte de ser yo, resultar ganadora de este proceso, la secretaria técnica y los miembros del CPC, menos la presidenta, se validaría en la Comisión Ejecutiva. Es la propuesta de convocar a sesiones de socialización de la PEA y construcción del plan de implementación. El documento de la PEA es muy completo, tiene los ejes, tiene las acciones, pero no tiene un plan de implementación. Entonces, ya que esté aprobada la PEA por el CC, pues lo que sigue es generar el plan de implementación. ¿Qué significa agregar metas, responsables, productos concretos, verificadores, términos y criterios de implementación, plazos? O sea, un plan de implementación incluye quién va a hacer qué, cómo, cuándo, cómo se le va a medir, en qué tiempos. Entonces, habría que tener una matriz, la matriz de indicadores, y que básicamente es muy parecida a un marco lógico con las columnas correspondientes más algunas otras que yo suelo agregar, y poder generar entonces un plan de implementación donde tengamos muy claro cómo se va a ejecutar la política estatal anticorrupción. Socializar la PEA también es algo bien importante. Para esto yo estoy sugiriendo involucrar actores de sociedad civil, para socializar tanto la PEA como los indicadores que sean validados por la ejecutiva y por el comité coordinador. Presentar, socializar y a partir de socializar entonces generar el plan de implementación. El plan de implementación pues se elaboraría convocando a una sesión colaborativa, donde tendrían que estar las instancias miembro del comité coordinador, para asignar a cada quien las metas correspondientes en tiempo, cuándo, y cómo se va a evidenciar que se cumplieron, o sea, los verificadores. Bien, ahora 1.4, elaborar un plan de acciones y coordinación para el seguimiento de la implementación de la PEA. Esto significa, bueno, con esta matriz de indicadores que se va a integrar por la Secretaría Técnica, con base en esa matriz, definir y elaborar los procedimientos e instrumentos para el levantamiento de datos. Y luego, ya teniendo las evidencias, elaborar indicadores de gestión. En este caso, un indicador de gestión pues es eficacia, que es ejecución versus programación. Vamos a suponer que en la matriz de indicadores tenemos que la meta era 10 sesiones del comité coordinador transmitidas en vivo, ¿no? 12, las ordinarias del año. Las 12 sesiones transmitidas en vivo. Esa fue tu meta programada versus lo que lograste ejecutar, a lo mejor fue 10, ¿no? Entonces tenemos que 10 de 12. Ahí sacas tú tu eficacia, el porcentaje de eficacia. Ese sería un indicador de gestión. Entonces, con base en las evidencias, en este caso las evidencias serían las grabaciones públicas de las sesiones del comité. Entonces, a eso me refiero yo con levantamiento de datos y documentación de evidencias por indicador. Cada indicador va a tener su verificador y vamos a tener que tener un proceso de levantamiento de datos y documentar esas evidencias. Para esto, yo estoy proponiendo que cada responsable de indicador asigne un enlace con la Secretaría Ejecutiva para estar reportando las evidencias.
Puede ser trimestralmente o bimensualmente, como se decida que van a ser estos periodos de reporte, pero estos enlaces tendrán que estar reportando a la Secretaría Ejecutiva las evidencias de sus indicadores trimestralmente. ¿Cuánto avanzaron por indicador? Y hacer llegar la evidencia que esté establecida en la propia matriz. Con base en eso, la secretaria técnica pues va a obtener los indicadores de gestión. Uno de los más importantes es el de eficacia, que les comentaba ahorita, ejecución versus programación. Hay otros indicadores de eficacia, como el de eficiencia, de gestión, como el de eficiencia, que mide en el tiempo, si lograste oportunamente la meta y con el recurso que tenías planteado, ¿no? Entonces haría la diferencia entre eficiencia por un lado y eficacia por el otro. Entonces, medir, obtener ese tipo de indicadores y generar con ellos un tablero de control como mecanismo de rendición de cuentas, donde marquemos en código de color tipo semáforo cómo van los indicadores, ¿no? Si estamos en amarillo, en rojo, en verde, por indicador y destacando el responsable o responsables de cada uno, ¿no? Esto no lo tendríamos si no tuviéramos un procedimiento de levantamiento de evidencias por indicador. Y estos procedimientos de levantamiento de evidencias, de monitoreo, pues se tienen que hacer de forma sistemática y ordenada. Es un trabajo de monitoreo y evaluación. Sería un trabajo conforme a los estándares de monitoreo que se utilizan en organismos internacionales y agencias internacionales, que básicamente pues se usa el marco lógico en gran medida. Luego, ya teniendo estos resultados de monitoreo, elaborar los informes. Perdón, ¿cuánto tiempo me queda? Te quedan 8 minutos y medio. Ok, 8 minutos. No veo el cronómetro. Bueno, elaborar los informes con base en los resultados de monitoreo y derivado de esos resultados, vamos a tener hallazgos. Y esos hallazgos van a permitir a la Secretaría Técnica vía la Comisión Ejecutiva emitir recomendaciones para fortalecer la coordinación entre quienes integran el sistema, ¿no? A través de la Comisión Ejecutiva, generar estas recomendaciones que lleguen al CSE. Los resultados de los monitoreos también permitirán detectar áreas de oportunidad y con base en ello generar programas para ser operados por la CCA previa validación de su órgano de gobierno. Luego, estos monitoreos también nos van a servir para tener intercambios formales y periódicos con el Observatorio Ciudadano que se plantea crear, que la misma PEA dice que es necesario crear para vigilar la implementación de la misma, tener estos intercambios con el observatorio, partiendo desde los miembros del observatorio que ya fue creado para construir la PEA. Entonces, de ahí mismo, dar seguimiento para que este observatorio vigile la implementación de la PEA. Y finalmente, en cuanto a la política estatal anticorrupción para seguridad pública, llevar un ejercicio similar de democracia deliberativa para construirla, retomando los aprendizajes del proceso anterior. Vámonos con el segundo componente, que es el plan de seguimiento de implementación de la plataforma digital estatal. Sabemos que ya se logró la interconexión con el sistema 1, que tiene que ver con las declaraciones, y que se está avanzando en la interconexión de los sistemas 2 y 3, que tiene que ver con los servidores públicos en contrataciones, y el 3 con los servidores públicos sancionados. De acuerdo con la plataforma nacional, se está evaluando el avance en la interconexión de los estados y se está evaluando el avance de cada estado con 4 variables: normatividad, infraestructura, capital humano, mapeo y gestión de datos. En el caso de Chihuahua, el último reporte trimestral que fue liberado en marzo le daba 100% a Chihuahua en todas las variables salvo 2. En el caso de normatividad, un 60, y en el caso de gestión de datos, un 47. Esto era conforme al reporte del 31 de marzo. Ya hay un reporte nuevo que fue publicado a finales de junio. Este 60
subió a 80% y este 47 subió a 57. Entonces, va progresando, pero aún hay avances menores que en las otras variables. Aquí la propuesta, y le resumo las acciones, es hacer análisis de fortalezas, debilidades, ver qué hay que mejorar, hacerlo de forma colaborativa con quienes integran estos trabajos, y luego también aprender de buenas prácticas de los otros estados de la República que en estas variables de normatividad y gestión de datos traen porcentajes más altos que Chihuahua. Entonces, aprender de ellos qué están haciendo bien, qué podemos mejorar, y luego transferir, hacer una transferencia de buenas prácticas a Chihuahua para que entonces en el próximo trimestral Chihuahua suba esos porcentajes que trae en estas dos variables. Y bueno, como último punto, elaborar un programa de capacitación para socializar la plataforma y su uso con organizaciones de la sociedad civil, con sociedad civil en general, ¿no? Estamos hablando de ACs constituidas, colectivos, académicos. Entonces, capacitar en el uso de la plataforma. Y bueno, de eso trata el componente 2. ¿Cuánto tiempo me queda? 4 minutos 16 segundos. 4 minutos, ok. Y entonces, el tercer componente y último es estrategias de rendición de cuentas, transparencia y buena administración en la Secretaría Ejecutiva. Aquí el plan, la propuesta es, primero, hacer un diagnóstico y ver cuál es el estado actual de los trabajos de la Secretaría, cómo se alinea el trabajo de las coordinaciones con la PEA. Sabemos que la PEA pues apenas es reciente su elaboración, entonces va a ser muy natural que a lo mejor no haya una alineación del 100%. Entonces tendremos que primero verificar qué tanto se alinea el trabajo de las coordinaciones con la PEA, porque en el enfoque orientado en resultados, la gestión basada en resultados nos demanda eso, que el trabajo de las áreas esté vinculada con los resultados esperados y no trabajando de forma aislada o en otras cuestiones. Entonces, todo es, tendremos que trabajar bajo un enfoque donde somos medios para un fin, ¿no? Entonces, el trabajo de las coordinaciones tiene que ser un medio para lograr los fines planteados en la política estatal. Entonces, generar ese diagnóstico, ver qué tanto se está alineando el trabajo de las coordinaciones y luego, en función de eso, hacer una planeación estratégica para entonces orientar el trabajo de las coordinaciones con los objetivos de la PEA. Y esto incluirá dirigir apoyo técnico a los entes que implementan la PEA. Dirigir ese apoyo técnico de forma muy intencionada para que quienes les toque implementarla tengan todos los insumos, todos los conocimientos y el acompañamiento técnico que necesitan para poder llegar a los resultados esperados. Y bueno, eso será parte de la planeación estratégica. También tendremos que evaluar el trabajo de la CCA, evaluar con indicadores de desempeño el trabajo de la Secretaría, y esto va a ser en función también de los logros de la PEA, ¿no? ¿Qué tanto se está contribuyendo a ello desde la CCA? Lo mismo con el tema de los acuerdos de colaboración. Los acuerdos de colaboración que tiene la CCA deben también estar alineados con la política estatal. No se puede tener convenios que no tienen nada que ver con los objetivos que se esperan, ¿verdad? Entonces, estos acuerdos tendrán que estar estrictamente alineados con los ejes, cuál eje y cuál acción de política pública en concreto, o cuáles acciones de política pública. ¿A qué acciones te abona ese acuerdo de colaboración? Entonces, aquí se planea hacer, aparte de ver, de entender cuántos convenios hay y con quiénes y cuáles son sus funciones, hacer un mapeo de qué organismos podrían contribuirle a la PEA y al Sistema Estatal Anticorrupción, hacer un mapeo sistémico
de potencialmente qué actores pueden contribuir y entonces en función de eso y de los indicadores de la PEA, generar nuevas alianzas a partir de este mapeo. Y bueno, hay herramientas diversas. Yo tengo experiencia en una herramienta de la Agencia de los Estados Unidos, USAID, que es el enfoque de sistemas locales, donde mapeamos el sistema y vemos qué recursos existen, qué relaciones existen, de qué tipo son esas relaciones y cómo se puede potencializar todo esto para un fin específico. ¿Qué otros objetivos, acciones dentro de este componente? Dar continuidad a los canales institucionales de comunicación entre el sistema estatal y el nacional, cumplir con todas las obligaciones establecidas en el estatuto orgánico, completamente, vaya, y rendición de cuentas, evaluar el desempeño de la CEA en torno a la PEA. Tiempo, Jocabet. Listo. Bueno, me faltaron 2 cosas, nada más. Gracias, Jocabet. De nada. Gracias, Jocabet. Bueno, pues entonces ya pasaríamos a la parte de preguntas y respuestas. Quien quiera, perdón, hacer uso de la palabra, adelante. Aquí nada más recordar que tenemos de un espacio de máximo 90 minutos. ¿Sí? Quien quiera empezar. Carmen, tienes tu micrófono apagado. Empezamos. Muchísimas gracias por tu exposición, Jocabet. Aquí ahorita vamos a hacerte algunas preguntas. Obviamente con el análisis de tu plan de trabajo y lo que nos has expuesto ya tenemos idea o nos has dado una muy buena idea sobre tu experiencia, ¿sí? en esta área. Pero sí hay algunos otros aspectos que quisiéramos platicar, o más bien que nos platiques. Si nos pudieras platicar, si tienes o nos pudieras mencionar algunas de las experiencias que tú hayas tenido en la implementación de mecanismos orientados hacia espacios o hacia esquemas anticorrupción. ¿Cuáles fueron, si los implementaste o participaste en alguno de ellos? ¿Cuáles fueron los resultados que tuviste, los problemas que enfrentaste? ¿Cómo se enfrentaron esos problemas? Y si identificaste también ahí cuáles estrategias exitosas en combate a la corrupción son las que conoces, y si has identificado precisamente cuáles eran algunas de las fallas o aciertos que han tenido estos programas, ¿no? Si has tenido experiencia en ellos. O sea, en general también nos interesaría saber cómo tú te calificas o cómo tú te identificas en cuanto a conocimiento sobre esta materia específica en corrupción. O sea, vemos que analizando tu currículum, tienes una experiencia también en desarrollo de indicadores y de proyectos, pero más enfocados hacia cuestión de violencia, según entendí. Sí. Sí, es correcto. Bueno, en cuanto a, bueno, quisiera empezar por la última parte de la pregunta, que tiene que ver con el conocimiento. Los mecanismos, bueno, primero que nada, comentar que estaré basándome en lo que nos indica la Ley Estatal de Fiscalización Superior y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde, bueno, podemos encontrar los diferentes mecanismos anticorrupción en todo el proceso, ¿no? Desde la prevención, detección y sanción de faltas administrativas o hechos delictivos. Por otro lado, todo el tema de fiscalización y control interno. Y bueno, aquí yo destaco, por un lado, todo el trabajo, y bueno, no que destaque yo necesariamente, sino conforme a la ley, en materia de fiscalización, todo el trabajo que hace la Auditoría Superior del Estado, pues es un insumo muy importante al revisar fiscalizar la cuenta pública, al hacer esa revisión, pues se generan insumos para implementar medidas preventivas
para detectar riesgos e implementar estas medidas. Y por otro lado, detectar también faltas administrativas, graves o no graves, y luego llevar a cabo todo el proceso que establece la ley general, ¿no? de responsabilidad administrativa, que pasa por el trabajo del área investigadora, que tiene la propia auditoría, y por otro lado la substanciadora. Primero investigar, ¿no? Y luego, después de investigar, presentar los informes de presunta responsabilidad, en su caso, al área sustanciadora, que llevará todo el proceso desde que recibe el informe hasta el cierre de la primera audiencia, para que se haya el tribunal el encargado de sancionar, ¿no? Cuando se trata de faltas administrativas graves. Y bueno, cuando la Auditoría Superior encuentra faltas, identifica faltas administrativas no graves, da aviso a los órganos internos de control, donde hay importantes áreas de oportunidad, porque los órganos internos de control pues también deben de tener estas dos áreas, que no deben de ser las mismas personas las que las operan, ¿no? Por un lado la investigación y por otro lado el área de substanciación. Los órganos internos de control pues darán, sancionarán las faltas administrativas no graves conforme al procedimiento que viene en la ley general. Y en el caso de identificar delitos, pues en este caso la Auditoría Superior pues deberá denunciarlo ante la Fiscalía Anticorrupción para que se lleve a cabo también todo el proceso establecido en la ley. Entonces, bueno, diferentes mecanismos de combate a la corrupción, donde tenemos a diferentes autoridades que tienen roles diferenciados, pero que también se tienen que coordinar claramente para poder llegar a los resultados esperados. Y esa es precisamente, entiendo, la función del Sistema Estatal Anticorrupción, lograr esta coordinación. Entonces, bueno, a nivel de conocer, es como un resumen de conocimiento que puedo compartir. Ahora, en cuanto a experiencia, les comparto que sobre todo me he enfocado en la parte de la prevención, ¿no? En mecanismos para prevenir, que son útiles para prevenir corrupción, actos considerados dentro de la definición, ¿no? Si bien es cierto, me he desempeñado los últimos años en el ámbito de la prevención social de la violencia y la delincuencia, varias de las herramientas y trabajos que implementamos se asocian con el tema de con el tema de combate a la corrupción desde el ámbito también de la prevención. Les comparto. Una medida, por ejemplo, para evitar faltas administrativas no graves que podrían implementar los órganos internos de control es tener manuales de organización muy claros dentro de las dependencias, donde estén claros las funciones y el perfil del funcionariado, de las personas servidoras públicas, tener esos manuales de organización y luego tener un proceso de reclutamiento transparente y claro, donde las personas que ingresan a la función pública no representen en sí mismo un riesgo para el gobierno y para la hacienda pública, municipal o estatal. Entonces, estas son medidas que pueden llevar a cabo, que pueden promover los órganos internos de control a través de colaborar con las dependencias correspondientes, ¿no? Yo les comento que cuando estuve trabajando en el proyecto de USAID y con FICOSEC en Chihuahua, teníamos una herramienta usábamos una herramienta de USAID llamado GOPI, era el Governmental Performance Index, que es un índice para medir el desempeño de los gobiernos en materia de prevención de violencia y delito. Este índice lo hizo USAID y nos servía para medir la capacidad institucional del gobierno. Más de 100 variables donde valorábamos, una sección era de transparencia, otra sección de la administración de recurso humano, y es ahí donde, por ejemplo, medíamos el tema
si tenían manuales de organización, procesos de reclutamiento, programas de capacitación, si estaban ciudadanizados los procesos deliberativos. Y fue, por ejemplo, en el marco de estos trabajos que uno de los logros fue impulsamos una reforma al sistema estatal de seguridad pública para ciudadanizar las comisiones de honor y justicia de las policías. Entonces, es una reforma que se publicó en el 2019 y que duramos cerca de 2 años para lograr incidir. Pero finalmente se logró y fue un trabajo en el marco de este proyecto que yo coordinaba, que fue en equipo, de ninguna manera fue logro solo de mi persona. Logramos reformar la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para que todas las comisiones de honor y justicia del Estado, de los municipios, perdón, tengan participación ciudadana. Entonces ya hoy en la ley ustedes se encuentran que deberá un miembro de sociedad civil ser parte de estas comisiones, un miembro que representa al empresariado también, y el regidor de seguridad pública municipal, porque no estaba contemplado que fuera parte de la comisión tampoco. Entonces, bueno, encuentro coincidencias precisamente dentro de la PEA. Ustedes enfatizan el tema de estas comisiones, comentar que tuvimos esta experiencia, este logro de incidencia desde el proyecto que yo coordinaba, comentar que a través del GOPI medíamos la capacidad institucional del gobierno, y varias de las variables del instrumento le pegan directamente al tema de corrupción, otras indirectamente. Y sobre todo en prevención de faltas administrativas no graves. De esa manera se vinculaba. Y bueno, eso es por dar un ejemplo en cuanto a experiencia. Perfecto. De hecho, eso es lo que estamos necesitando ahorita, en cuanto a evidenciar o ver el nivel de experiencia que tienes. Muchísimas gracias, Jocabe. ¿Alguien más que tenga alguna duda al respecto, muchachos? En este tema yo estoy bien, no sé si podemos pasar a otro. Vamos a siguiente. Y adelante, René. Sí. En temas me queda claro y aparte de la experiencia, creo sí, como dices, que se ligan algunos temas, ¿no? Ahí luego será interesante platicar justo con las de comisiones de honor y justicia, ¿no? Porque hay creo unos temas que falta como para una segunda etapa, pero bueno, ya eso se podrá discutir en algún otro momento. En cuanto al objetivo del sistema estatal anticorrupción, y suponiendo que tú quedaras como la persona titular de la secretaría, ¿qué acciones planearías y operarías para cumplirlo y en qué plazo, ¿no? Específicamente, o sea, digamos, ahorita en el plan vi algunos temas de acciones en específico, pero lo único que me queda así como en el aire es en el proceso de 5 años que estarías ahí trabajando, más o menos que estaríamos hablando de que se estaría ejecutando en el año 1, en el año 2, 3, 4 y 5, para ir desarrollando el objetivo del sistema, ¿no? Esta es así como una de las preocupaciones, y entiendo que a lo mejor no se puede dar del todo porque pues, son 6 cuartillas nomás lo que dejaba de largo ahí el documento, ¿no? Sí. Bien, bueno. La pregunta, bueno, es como que son varias preguntas en una pregunta. En cuanto a los plazos, quisiera empezar por el tema de los plazos, no, perdón, del objetivo. ¿Qué acciones plantearía yo para que se logre el objetivo del sistema? Uno de los objetivos principales del sistema tiene que ver con la coordinación, ¿verdad? La coordinación interinstitucional.
entre los miembros del sistema. A lo largo de mi experiencia y trabajando con el enfoque de sistemas de USAID, detectamos que el tema de la descoordinación del trabajo aislado no solamente es un problema que prevalece en los sistemas de seguridad pública y prevención de violencia, es un tema de todos los ámbitos, ¿no? Si hablamos de educación, de salud pública, de combate a la corrupción, cada uno de esos temas pues se compone de un sistema con nodos que deberían estar interactuando, donde debería estar fluyendo la información adecuadamente y coordinándose, eslabonándose en los momentos oportunos para generar los resultados adecuados. Dentro del enfoque de sistemas locales de USAID se manejan 4 categorías para evaluar si un sistema funciona bien o funciona mal. Entonces, yo me ocuparía precisamente en ver cómo está operando el sistema estatal anticorrupción. Utilizando no solo la metodología de USAID, ¿no? Yo la refiero porque es la que he usado en los últimos años, pero primero ver cómo está funcionando el sistema, y eso sería para el plazo corto, inmediato. Tener ese diagnóstico del sistema. ¿Cómo está funcionando el sistema? Y con base en eso, generar estrategias para fortalecerlo. ¿Cómo fortalecer la coordinación, la comunicación y en consecuencia los resultados? Las 4 categorías con las que evaluamos los sistemas son, primero, articulación. ¿Qué tanto se están articulando? Luego, el tema de capacitación. ¿Qué tanto están los actores del sistema capacitándose, fortaleciéndose institucionalmente y de forma articulada a su vez, ¿no? Y en la propia PA ustedes lo dicen, no hay un programa rector de capacitación, hay esfuerzos aislados. Entonces, analizar el tema de articulación, el tema de capacitación, el tema de incidencia, esa es otra categoría que usamos para evaluar los sistemas locales. ¿Qué tantos actores dentro del sistema tienen poder de incidencia? En Chihuahua, por ejemplo, el tercer sector se orienta mucho al primer piso y segundo piso de trabajo. El tercer piso, que es el de la incidencia, tenemos muy poquitas asociaciones civiles que trabajan en la materia, ¿no? Y ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, Caregua, ¿no? Que hace trabajo de tercer piso. Pero necesitamos más. Entonces, dentro de este mapeo del sistema anticorrupción, la categoría de incidencia la tendríamos que mapear para ver qué actores están incidiendo actualmente en el tema de combate a la corrupción desde sociedad civil. Y sociedad civil entendida a todos los que no somos gobierno, no solo ACES. Entonces, bueno, es la tercera categoría con la que se evalúa un sistema, y luego está la categoría de resultados. Ver qué resultados está arrojando el sistema, desde legislativos, si las reglas son formales o informales, hasta informes de resultados de gestión, ¿no? Entonces, bueno, en el primer plazo, corto inmediato, sería mapear cómo está funcionando el sistema y con base en eso generar estrategias que vienen en la propuesta que les planteaba para fortalecer la coordinación entre los miembros del sistema, fortalecer la coordinación entre los miembros del sistema, que bueno, hacia eso está orientado el objeto de la ley del Sistema Estatal Anticorrupción y la ley nacional, fortalecer esta coordinación. A partir de ese mapeo, en un mediano plazo y tercer plazo, y podríamos hablar de primer plazo, primer año, mediano plazo del año 2 al año 4, y el quinto año estaríamos hablando de largo plazo dentro de la gestión, ¿no? De la Secretaría Técnica. En un mediano plazo estaría yo pensando en implementar las estrategias para mejorar la coordinación. Y en un tercer plazo estaría pensando en publicar los resultados.
con indicadores y este tablero del control. Bueno, esa publicación tiene que ser siempre. Más bien en el tercer plazo, tener variaciones positivas, tasas de variación que nos muestren fortalecimiento claro del sistema, de la coordinación. Entonces, en resumen, corto plazo, mapeo, diagnóstico, diseño de estrategias para fortalecer coordinación. Mediano plazo, implementar estas estrategias. Y tercer plazo, estrategias implementadas con éxito y resultados ya concretos de coordinación. Y aquí quiero referir un ejemplo de mi experiencia anterior. En el sistema de seguridad pública y prevención de la violencia hicimos un ejercicio en el que, del que me tocó participar en materia del sistema de atención a la violencia familiar, de prevención y atención a la violencia familiar, desde la prevención hasta la impartición de justicia. Igual con los derechos de los niños, niñas y adolescentes que son testigos de violencia familiar. Se hizo desde FICOSEC un mapeo del sistema de atención a la violencia familiar. El Observatorio Ciudadano hizo un mapeo muy interesante, donde se observa dónde están las fallas del sistema, cómo se coordinan entre sí las instituciones, y eso permitió generar propuestas para crear incluso flujogramas, donde podamos tener muy claro cómo las secretarías, las comisiones, se vinculan entre sí para resolver el problema. Porque al mapear todas las instancias que trabajan en violencia basada en género y violencia familiar, son muchísimas entidades con atribuciones, funciones diferentes. Entonces, al hacer este mapeo, se dio la propuesta de generar estos flujogramas. Y yo en el plan que les presenté hablaba de nodos interinstitucionales. ¿Cómo se van a coordinar? ¿Cómo esos nodos, cómo van a interactuar para lograr los objetivos? Entonces es similar al tema del sistema que atiende la violencia familiar. Entonces, crear estos flujogramas sería una de las estrategias que nos sirvan también como un ejercicio pedagógico para los ciudadanos y que podamos ver cómo se articula un órgano de control con la auditoría, con la fiscalía, con el sistema estatal, y tener muy claro, ¿no?, los procesos, de dónde se parte, dónde se termina, cuáles son las entradas y las salidas dentro de ese flujograma. Y bueno, esa es una de lo que hay detrás de nodos de interacción interinstitucional que les agregué ahí en el plan. Espero haber respondido a la pregunta, René. Sí, nomás si me confirmas, nomás cortos de 1 a 2 años. Sí. Y no, mediano. No, corto es un año. Un año, ok. Y mediano es entonces de 2 a 4. Sí. Y ya largo estamos hablando del último año. Sí. Ah, ok, ya, nomás era como para ver si estamos en lo mismo. Perfecto. Y ya con respecto, digo, a lo del marco legal, me queda claro el ejemplo que pusiste ahí del objeto del sistema. Nomás un poquito en los objetivos específicos del sistema. Y ahí a lo mejor, perdona a las compañeras y compañeros, pero voy a saltarme a otras preguntas también. Tengo en interés uno que me falta ahí como entender un poquito bien la propuesta, específicamente, digamos, uno de los grandes entregables del sistema, pues es la plataforma, ¿no? Y me parece que estaba bastante estudiado, digamos, los documentos que está haciendo la CCA en tu propuesta, pero me gustaría ahí entender, justo ahorita que estabas hablando de la coordinación entre los sistemas, cómo esa propuesta se coordina con el trabajo de la comisión ejecutiva, por ejemplo. Si pudieras ahondar un poquito más específicamente en ese tema,
Te lo agradecería mucho. Ok, bien, pues partiendo de que una de las funciones de la secretaria técnica es alimentar la plataforma estatal, que a su vez se va a conectar con la nacional, y para hacer esto, pues entonces solicitar toda la información a los entes públicos. Aquí vuelvo al tema de la coordinación, ¿no? Tendrá que tener la Secretaría Ejecutiva un rol muy efectivo al momento de estarse coordinando con todos los entes para recibir la información y poder alimentar la plataforma. Hacer estas solicitudes de información de forma adecuada, eficaz, y dar seguimiento para que los entes atiendan las solicitudes y transmitan la información. Esta información pues va a ser insumo no solo para la Comisión Ejecutiva, también para el CPC, obviamente para alimentar la plataforma. Entonces, habrá que ver y habrá que tener, y lo pongo ahí en el plan de trabajo, procedimientos muy claros de transferencia, de generación y registro de información. Que haya enlaces de cada ente para con la Secretaría Técnica y que estos enlaces respondan puntualmente tanto a los reportes trimestrales, si van a ser trimestrales, de los indicadores, como a otras solicitudes que haga la Secretaría Técnica, que haga la Comisión Ejecutiva por conducto de la Secretaría Técnica a los entes. Entonces, habrá que tener procedimientos muy claros, seguimiento. Creo que la clave, y me tocó vivirlo en mi puesto anterior, es de una secretaria técnica, es el seguimiento. Yo era secretaria técnica del Consejo Municipal de Prevención, no dependía del gobierno, dependía de FICOSEC y de USAID. La secretaria técnica tiene que dar seguimiento diario. Entonces, entre ese seguimiento, pues es dar la información que se solicite para transferirla, para conectarla con la plataforma, es básica, ¿no? Entonces, dar ese seguimiento para que entreguen la información necesaria. Gracias. De nada. Gracias, René. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo tengo una. ¿Cuál consideras tú, Jocabet, que son las fallas que tiene ahorita el marco legal con relación a... Que bueno, a ver, voy a estructurar otra vez la pregunta. ¿Cuáles consideras tú que son las fallas que tiene ahorita el marco legal y que pueden con esto causar problemas o algunas problemáticas administrativas en relación a la Secretaría Ejecutiva? Ok. En relación a la Secretaría Ejecutiva, fallas o áreas de oportunidad. Sí, en el marco legal, que tú veas que en el marco legal hay algunas fallas y que esto por consecuencia como esto se relacione con la... Sí, bueno, pues de lo que, de la información que estuve leyendo, destaca el tema de la participación del secretario técnico en las sesiones del órgano de gobierno para determinar el tema del presupuesto, ¿no? de la Secretaría Ejecutiva, que en el estatuto no se contempla que participe el secretario técnico. Y bueno, es elemental, porque si vamos a tener un plan estratégico de trabajo para la Secretaría, pues evidentemente va a ser necesario contar con recurso alineado, ¿no? Y esa es parte del presupuesto. Un presupuesto basado en resultados requiere gestionar presupuesto para lograr los resultados. Entonces, de entrada, la Secretaría Técnica tiene que
participar en esas sesiones del órgano de gobierno donde se asigna presupuesto. En el tema de los programas también, que el órgano de gobierno define los programas que van a implementarse en la Secretaría Ejecutiva, pues ahí el secretario técnico también debe de tener una voz preponderante porque todo el trabajo técnico que implica proponer un programa, pues requieren de la voz del secretario o de la secretaria. Entonces, bueno, de entrada pienso en el estatuto de la Secretaría Ejecutiva. Con estos dos ejemplos. Gracias, Jocabet. ¿Alguien más? Pues me toca a mí, no sé. Ándale, Miguel. No, pues sí, di yo. No, pero pues primero acá las damas y el señor René. Jocabet, pues primero déjame agradecerte la claridad y la prontitud de tus respuestas, la verdad. Hay muchos cuestionamientos que teníamos aquí que realmente pues cubriste con tu presentación. Y a mí nada más que quisiera preguntarte, mira, hiciste muchas referencias que se me hicieron muy interesantes, sobre todo esta última parte que comentabas con René de la parte de la gestión de riesgos. Esa gestión de riesgos, quisiera preguntarte hasta dónde tienes experiencia y esta experiencia que puedas manifestar, o si no la tienes, bueno, ¿cómo visualizas que podrías estar implementándolo dentro de la Secretaría? En temas así muy específicos, mira, te lo voy a comentar. En tema de las coordinaciones que se tienen dentro de la Secretaría, en la interconexión que decías tú, la coordinación entre los entes del sistema, y sobre todo, Jocabet, cómo poder minimizar esos, no quiero llamarle riesgos, los quiero sacar un poquito más allá, esas deficiencias entre la comunicación que hay dentro del comité coordinador, sobre todo con los 6 entes que en dado caso estarías tú asistiendo en la parte técnica, y que de repente las discusiones o los debates se tornan por diferenciaciones en las visiones o en la parte de la implementación misma de algunas componentes o algunas acciones que se tengan que dar dentro o impulsar dentro de la Secretaría. Entonces son dos preguntas, las quiero englobar, pero la primera parte es la parte de la gestión de riesgos, gestión y administración de riesgos. ¿Qué experiencia tienes o si no, qué has conocido de ella? Y la segunda es la parte de la coordinación y el consenso, de la deliberación y del liderazgo que debe de tener la Secretaría dentro de los órganos colegiados, sobre todo específicamente en el comité coordinador. Ok, muy bien. Bueno, en el tema de gestión de riesgos, vuelvo a la experiencia que tuve en el programa de USAID, donde evaluábamos la capacidad institucional, no solo de gobierno, sino de organizaciones de la sociedad civil también, con instrumentos diferentes. Los medíamos y a partir de eso fortalecíamos. Y a través de estas mediciones era fácil, era relativamente sencillo identificar riesgos y gestionarlos para evitar que derivaran en problemáticas mayores, ¿no? Entonces, un ejemplo que ponía ahorita en el caso de los procesos de fortalecimiento con el gobierno, fuimos muy incisivos en el tema de que se hicieran mejoras a los manuales de organización para que los perfiles de puesto estuvieran claramente definidos con funciones muy claras y que los procesos de reclutamiento pues se alinearan a su vez con estas funciones y que también se hicieran diagnósticos al funcionariado para entonces implementar programas de profesionalización. Y traigo este ejemplo de nuevo como un medio a través del cual se identifican riesgos en la gestión de los gobiernos de comisión, en este caso de faltas administrativas, ¿no?
Entonces, ¿cómo a partir de identificar estas áreas de oportunidad en elementos tan sencillos como los manuales de organización y luego implementar acciones para fortalecerlos, podemos gestionar estos riesgos para evitar que deriven en faltas, ¿no? En este caso, faltas administrativas no graves, que es con lo que lo vinculo ahorita mayormente. También podría vincularse con faltas administrativas graves. A través del mismo instrumento medíamos, por ejemplo, los reportes trimestrales que hacía el gobierno de sus indicadores de presupuesto y de resultados del Plan Municipal de Desarrollo. Entonces, lo asocio con esta parte de la fiscalización, que tiene que ver no solamente con verificar que la gestión financiera, sino también verificar que se están cumpliendo con los programas con los programas y proyectos, ¿no? Sociales, por ejemplo. Entonces, la fiscalización, pues, está entendida no solamente con la gestión financiera, sino con identificar riesgos y, en su caso, sancionar si los gobiernos no están cumpliendo sus objetivos de desarrollo, sus metas de desarrollo, sus indicadores de desarrollo conforme a los planes municipales de desarrollo y planes estatales. Entonces, tengo amplia experiencia en esa parte de la fiscalización, donde identificamos riesgos de que los gobiernos se estén alejando del objetivo establecido en su plan municipal de desarrollo. Cuando los indicadores, y me tocó medir mensualmente con un tablero de control el desempeño de dependencias como mantenimiento urbano, servicios públicos, mantenimiento urbano, por ejemplo, el tema de cuántos reportes de marca el cambio de luminarias, qué porcentaje era resuelto por mes. Entonces, nos reportaban, yo como secretaria técnica recibía información de esos indicadores y los reportaba en la plenaria, ¿no? Entonces yo ya les decía, mantenimiento urbano está en rojo, en amarillo o en verde, porque ha atendido tanto porcentaje de las luminarias. Entonces, ahí estamos hablando de un proceso de fiscalización de logro de objetivos, ¿no? De indicadores de desarrollo. Y los riesgos son fáciles de identificar y gestionar cuando tú tienes un sistema de monitoreo como que les comparto. Ahora, en la otra parte de comunicación entre los miembros del comité, órganos colegiados, ¿no? En general del sistema. Bueno, pues la comunicación es un elemento clave. Me tocó vivirlo también por cerca de 4 años que estuve al frente del consejo, de la coordinación técnica del consejo municipal. Implica cómo mejorar la comunicación, pues junta tras junta, tras junta, tras junta, todos los días. Llevar a cabo buenas prácticas derivado de las juntas, ¿no? A mí me tocaba como secretaria técnica, pues documentar los acuerdos, hacer todas las minutas, dar seguimiento a los acuerdos, leerla para que todos estuviéramos claros que entendimos lo mismo, que no hubiera fallas de comunicación. Entonces, no solamente hacer actas o minutas de las reuniones plenarias, sino de cada reunión entre las partes, ¿no? Si se reúnen 2, 3, 4 para un objetivo, por más pequeño o en alcance que sea, siempre seguíamos un protocolo que incluía generar esas minutas, compartirlas en tiempo y forma, tener un formato homologado de minuta. O sea, son cosas muy sencillas que ayudan a fortalecer la comunicación entre los miembros del sistema. Y las llamadas. Y como secretaria técnica, dar asistencia y acompañamiento para que las partes cumplan sus acuerdos. Entonces, me tocó mucho hacer con ellos, o sea, en el camino, apoyar
con asistencia, con acompañamiento técnico. Y bueno, esa fue una clave que dio resultados. Sí, perdón, nada más para puntualizar, sí, es lo que te iba a preguntar acerca del seguimiento y el acompañamiento de los acuerdos. ¿De qué manera, dentro de tu experiencia ahí en el secretariado técnico, estabas gestionando estos acuerdos que son sumamente importantes, lo que acabas de mencionar al último? Sí, pues en el consejo teníamos 6 comisiones, entonces aparte de la plenaria, yo participaba en todas las sesiones de comisión. Los 5 días de la semana había reuniones, entonces, y en diferentes sedes, ¿no? De pronto era en Seguridad Pública, Comandancia Norte, luego en Comandancia Sur, y luego en el INPLAN, y luego en FICOSEC, y luego en FECHAC, y luego, bueno, todos los actores del sistema, todas las sedes. Entonces, para el seguimiento es presencia, estar. No importa si hay que trasladarse, y para el seguimiento, documentar y muchas veces incluso recordatorios, ¿no? Recordatorios por teléfono, y luego generar este sistema de como panel de control que les propongo en el plan de trabajo, donde tú pones en semáforo rojo, amarillo, verde, no cumplir con tus acuerdos va a derivar en no lograr un indicador. Y entonces eso te va a poner en rojo, te va a poner en amarillo, porque no estás siendo eficaz. Entonces, yo observaba que cuando mostrábamos el map control, el tablero de control en las plenarias, los actores empezaron fue como un incentivo, fue positivo, porque fue un incentivo para que en la próxima plenaria, entonces si estabas en amarillo, subes a verde. Y había actores que incluso sobrepasaban su meta, ¿no? Y andaban en un 200% de cumplimiento. Entonces, inercias positivas. Y quien salía en rojo o en amarillo, siempre era, vamos a generar acuerdos para que esto mejore. ¿Cómo te ayudamos? Tampoco se trataba de señalar, de un ejercicio de señalar, sino de acompañar, para entonces mejorar tu indicador. Nos funcionaba muy bien tener este tablero, generaba incentivos adecuados y sobre todo la forma en que lo exponíamos, que no era como muy propositivo, más que de sentar en el banquillo de los acusados. Gracias, Jocabet. Gracias, Jocabet. ¿Alguien que quiera hacer otra pregunta? Yo nada más, si me permiten, ahorita de lo que comentaba Miguel, Jocabet, de acuerdo a tu experiencia en cuerpos colegiados, y ahorita que nos estás platicando de lo que hacías tú en este secretariado, ¿cuál es la ruta que tú seguirías como secretaria técnica para poder buscar la aprobación o la implementación de alguna acción que venga desde la CCEA al comité coordinador? Ok. Ok, bueno, ruta para buscar aprobación. Bueno, y aquí quisiera poner un ejemplo con el que me encontré en una de las minutas del comité coordinador, la de diciembre del año pasado, cuando presentan ustedes la política estatal anticorrupción, que finalmente los actores dan por descartada la presentación hasta que no se hubieran recibido comentarios del Sistema Nacional. Ahí tengo muy presente que uno de los acuerdos fue, pareció, quizá lo percibo mal, pero por lo que yo leí en el acta, que hubo confusión sobre el propósito de enviar la PEA de manera paralela tanto al comité como a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional.
Y los miembros del comité, por un lado, comentaron, bueno, hasta que no estén los insumos de retroalimentación nacionales, no vamos a ver la política. También recuerdo que se pidió claridad en el propósito de enviarla, ¿no? Y que el secretario técnico de entonces fue muy enfático en decir, es que no es para aprobación, la estamos compartiendo para lectura, y después buscaremos que se apruebe. Y bueno, finalmente la recomendación que quedó ahí como acuerdo era que en próximos envíos fuera muy clara la intención de lo que se enviaba. Entonces, retomando este ejemplo, una ruta para buscar aprobación sería la claridad de los mensajes, siempre. Al momento, yo en su caso de quedar como secretaria técnica y enviar la PEA, pues, y quizá no digo que el mensaje no haya sido claro, desconozco, pero siempre asegurar que el mensaje, que lo que se transmite es muy claro, dar seguimiento para confirmar que fue recibido, leído y entendido el mensaje, y de esa manera evitar malos entendidos y que consumen tiempo en las sesiones del comité, que fue lo que pasó en ese diciembre. Entonces, ese sería una de los elementos de las rutas para buscar aprobación. Y bueno, todo de forma muy transparente, ¿no? Como secretaria técnica, copiando a los miembros de la secretaría de la comisión ejecutiva en todo momento, respetando los acuerdos, obviamente, que se den en la comisión ejecutiva. Y bueno, ese es un elemento clave para buscar aprobación. Gracias, Jocabet. ¿Alguien más? ¿De alguna área que crean que no hemos contemplado? Sí, yo. Sí, adelante. Sí, Jocabet, en tu trabajo, si planteas algunas acciones, en tu plan de trabajo, si planteas algunas acciones relacionadas también con lo que es la rendición de cuentas y transparencia de la Secretaría y del CCA. En este caso, hablabas y planteabas también, o estuviste planteando, toda esta parte sobre transparencia proactiva. Sí. Entonces, ¿qué acciones específicas o qué plan o qué es lo que tienes contemplado que pudiera utilizarse como transparencia proactiva o qué mecanismos? Si hablabas que estaba pues toda esta plataforma y si estabas hablando de experiencias que se pudieran comparar en cuanto el catálogo pues que tiene el INAE para implementar transparencia proactiva, pero tú cómo lo estabas visualizando. O sea, sí me gustaría profundizar un poquito más para saber qué es lo que estabas pensando en cuanto a propuestas de transparencia dentro de la Secretaría Ejecutiva y de la CCA también. Pues. Sí. Del CCA, perdón. Bueno, principalmente, y de nuevo bajo el enfoque de gestión basada en resultados, parte de un ejercicio de transparencia proactiva sería estar publicando periódicamente cómo el quehacer de la Secretaría Ejecutiva contribuye al logro de los objetivos y metas por indicador de la PEA. Porque la esencia de la Secretaría Ejecutiva es ser apoyo técnico. Entonces, habrá que medir qué tan eficaz es el apoyo técnico. Qué tan eficaz, qué tan eficiente, bajo qué enfoque, ¿no? Si es un enfoque colaborativo, con perspectiva de género, de derechos humanos, y entonces estar transparentando, estar publicando qué tan eficaz es esa apoyo técnico de las coordinaciones en particular y de la Secretaría Ejecutiva en su conjunto. Porque muchas veces hay esfuerzos aislados de apoyo técnico, de asistencia técnica, y se reportan indicadores en los informes. Por ejemplo, en el informe de la Secretaría Ejecutiva, el último informe, pues vienen las acciones de cada coordinación, pero en escasos ejemplos
orientan o vinculan esas acciones con objetivos, alineados a objetivos superiores. Que en este caso pues no existía la PEA todavía y a lo mejor no había forma de alinearlo. Pero yo visualizo reportar esa eficacia, el apoyo técnico en estricto apego a la PEA, al documento de la PEA y sus indicadores. Gracias. Estás muteada, Carmen. Sí. Carmen. Muchas gracias. Aquí queda otro tema todavía pendiente para evaluar y se relaciona con tu experiencia y conocimiento en cuanto a la programación, presupuestación e implementación de presupuestos en el área gubernamental. Ok, bien. Tengo experiencia en organizaciones de la sociedad civil haciendo presupuestos. El presupuesto que operábamos en alianza con USAID desde FICOSEC, yo contribuía a elaborarlo, definiendo, alineado a los objetivos de trabajo que teníamos, es que hacíamos el presupuesto para USAID. Y en función de ese presupuesto, era que USAID nos iba liberando recursos y nosotros íbamos entregando informes. Yo era responsable de todos los informes que enviábamos desde FICOSEC a USAID. Cuando trabajaba yo para FICOSEC, le reportábamos, era encargada de reportarle a USAID de los logros, ¿no? De que se estaba empleando adecuadamente el recurso. De los logros de ese, vaya, no las cuentas, no los balances contables, esos no los llevaba yo. Yo llevaba el balance de resultados, pero sí ayudaba a la persona responsable de hacer el presupuesto original, bajo el cual solicitábamos el recurso anual, contribuía en eso. Luego, dentro de mis funciones, era darle seguimiento al recurso ejercido por la Subdirección de Prevención de la Dirección de Seguridad Pública. Entonces, le reportaba también al programa de USAID si había habido incremento en el recurso o no, cuánto estaba presupuestado o no en la materia. Entonces, estoy familiarizada con la búsqueda de información dentro del presupuesto de egresos, la ley de ingresos. Estoy familiarizada para identificar dentro de estos documentos la información que requiero, que en ese momento era todo lo vinculado a prevención de violencia y delito. Luego, a nivel académico, impartiendo clases, me tocaba también explicar a los alumnos todo el tema de presupuesto basado en resultados y todo el ciclo que se lleva a cabo para lograr liberar el presupuesto y luego rendir cuentas. Entonces, a nivel académico y desde sociedad civil, tengo esa experiencia. Muchas gracias. Gracias, Jocabet. ¿Alguien más? Miguel. Va, ya no supe. Miguel, ¿querías hablar, Miguel? No, es que levantó primero la mano René. Ok, bueno, René y luego Miguel. Adelante. Ok. Justo, y es que es una de las partes que, una cosa es el papel de las funciones y atribuciones de una secretaría técnica, pero digo, la primera pregunta, sí, te ha tocado ya vivirlo de frente, el papel muchas veces no se relaciona a la realidad, ¿no? O sea, no vivimos en un mundo ideal en el que solamente tener capacidades técnicas hacen que las cosas avancen, ¿no? Sobre todo en temas, problemas perversos, pues, como se les llama, como la corrupción, tienen una serie de componentes y de frenos estructurales que hacen que esto se evite, ¿no? Voy a poner un ejemplo, la política estatal anticorrupción la venimos platicando desde abril de 2019,
Estamos en 2021 y todavía es hora de que no podemos aprobar un documento puerta para poder implementarlo. Y ahí también otra vez vámonos a lo pragmático. El documento moral de cualquier documento, de cualquier ente de gobierno, al final es su presupuesto de egresos, porque ahí es donde se orientan sus fines reales, ¿no? Donde está en realidad el presupuesto. ¿A qué voy con esto? Me preocupa los tiempos de implementación y me preocupa un poco que vamos a entrar al año 5 sin una política aprobada en un proceso de implementación que ha sido retrasado por temas políticos también. O sea, y ese es el punto, ¿no? O sea, las 7 cabezas que están ahí tienen finalidades propias. Sí, que van más allá del papel. Y hay una dinámica también de poderes que está con respecto a esto, que creo que sí es bien importante que una persona que vaya a entrar al puesto de secretaría técnica lo entienda también, que no es un puesto solamente de corte técnico, ¿no? Es un puesto netamente político, porque lo que se aprueba aquí es, no hay nada más político que el presupuesto. Pues. Y aquí es el ciclo presupuestal creo que tiene un problema, que es una esfera dentro de otra esfera. O sea, aquí se está viendo el ciclo presupuestal de la Secretaría, pero también el progreso de la misma Secretaría va en función de que el resto de los entes del sistema, que son todos en el Estado, empiezan a meterle presupuesto a esta política, ¿no? O sea, de nada nos va a servir, y esto es a lo que va mi pregunta, que haya una política estatal si no hay presupuesto, digamos, tener una política estatal aprobada en este año, que no hay y si no hay presupuesto para implementarla en el siguiente año. Y ahí me preocupaba un poco con los fines, justo en los procesos de corto y mediano plazo que definías, porque lo que yo vería es una inoperancia de la PEA en términos reales para el siguiente año, si tomamos a rajatabla ese corto plazo que mencionas, ¿no? Y eso sobre todo va a tener un impacto, y creo que lo está teniendo ahorita, digo, nomás tenemos que revisar medios, sobre la confianza de las personas en este sistema, ¿no? Que yo sí veo que hay cortes políticos ahí específicos que están relativizándolo. La pregunta es cómo nos ayudarías, en caso de tú quedar en este proceso, a justo meterle matiz político en los procesos de negociación, que son inherentemente políticos, como el presupuesto, porque no solamente es el presupuesto de estas 7 cabezas, es el presupuesto de un montón de instituciones. Como tú ya viste ahí en las 35 acciones de política pública, se dispersaría en un montón, y la mayoría de esas acciones están a corto plazo, que estamos hablando de los primeros 3 años, ¿no? Y la prioridad, por lo menos, y ahí sí creo que va un poco también porque yo voy ahí, es que el primer año, el año que viene ya se puedan empezar a implementar algunas acciones, ¿sí? Entonces, bajo ese punto, si te has topado en tu experiencia en órganos colegiados este tipo de frenos institucionales justo para empezar a darle presupuesto, porque si no va a haber presupuesto, nadie va a querer interactuar porque van a decir que no tienen ni siquiera personal para el tema, ¿no? ¿Cómo lo has vivido en tu vida profesional y qué propondrías? Esa es mi pregunta, ya más de corte política que técnica. Ok, bien. Bueno, el tema de los plazos, del corto, mediano y largo plazo, en el corto plazo, y bueno, estos plazos están orientados al objeto del sistema estatal anticorrupción, a uno de los objetos, ¿no? Que yo mencioné, el de la coordinación interinstitucional. Entonces, en el corto plazo, yo visualizo tener un mapeo muy claro de qué funciona y qué no funciona dentro del sistema en cuanto a la coordinación, y luego generar estrategias para implementarlas y empezar a dar resultados. Esto sin contravenir los propios plazos que ya vienen establecidos en el documento de la PEA, ¿no? Hay acciones de política pública que están visualizadas para ya, ¿no? Entonces, tendrían que empezar a operarse sin que se contraponga el esquema de mapeo y estrategias que mencioné. Ahora, el aspecto político.
Comentarles que además de la parte técnica, durante los últimos años coordinando el proyecto de sistema local del programa de USAID en Chihuahua, ese fue un factor que también estuvo presente, ¿verdad? Evidentemente no caeríamos en ingenuidad si dijéramos que no es así, ¿no? Siempre hay aspectos políticos, siempre hay intereses diversos. Y en el día a día desarrollé o fortalecí una sensibilidad de ese tipo. Desde el momento de sentarme con los actores a negociar, a resolver, a gestionar, tuve esa sensibilidad para saber cuáles eran los umbrales, ¿no? Hasta dónde podía yo pedir, proponer, solicitar, atreverme, ¿no? Incluso, y fue una sensibilidad que me apoyó, que me aportó mucho para lograr los objetivos del programa, ¿no? Y cuando a mí me toca capacitar a la persona que se quedó en mi lugar, fue algo que no pude transferir. Obviamente, no es algo una capacidad que tú puedas transferir, pero que son cosas muy sencillas desde llegar a proponerle a un actor, llegar con una propuesta a un actor, tener la sensibilidad para saber de que antes debiste de haberte sentado con otra persona, ¿no? Porque si no lo haces, entonces, el efecto va a ser contrario al que tú esperabas. Entonces, esa sensibilidad de decir, bueno, voy a proponer una política, por ejemplo, les pongo un ejemplo, una política, o una acción que para que se implemente en el municipio, debiste de haber antes dialogado con alguna autoridad estatal, ¿no? Para que funcione. Les pongo el ejemplo de las políticas de juventud. Al momento de trabajar con la subdirección de juventud del municipio y pretender generar buenas prácticas en el municipio que pudieran ser transferidas a otros municipios, pues era necesario interactuar también con el Instituto Chihuahuense de la Juventud y sentarnos con unos y sentarnos con otros y llegar a acuerdos, encuentros, donde es donde nos encontramos, enfocarnos en eso y con base en eso lograr los objetivos. En el último año de mi gestión, les pongo un ejemplo, hicimos un foro con el que buscábamos reformar el protocolo municipal, policial, el protocolo que usa la policía municipal para detener a personas adolescentes. Ese protocolo requería fortalecimiento. Usamos buenas prácticas del INCIDE, de cosas que habían estado haciendo en Juárez con algunos colectivos. La Red Tiraparo, concretamente de Juárez, estuvieron trabajando un protocolo que nos sirvió de buena práctica. Entonces, sabíamos, aunque la esfera de mi trabajo era municipal, yo sabía que un protocolo municipal para atender, por las policías, para detener adolescentes, lo ideal era trabajarlo en una esfera más amplia, ¿no? Y que fueran más municipios el que adoptaran estas buenas prácticas. Yo sabía que el Instituto Chihuahuense de la Juventud, que era parte del consejo, es parte del consejo del que tenía la Secretaría Técnica, traía una política o prioridades muy concretas de trabajar con menores en conflicto con la ley. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de dos esferas que tenían un interés
un encuentro en un interés con facultades diferentes, y logramos hacer un foro donde no hubo protagonismos, donde logramos, desde el tema de los logos que pusimos, de los pósters, o sea, era el tema de ¿cuál va primero? Y a mí fue a quien le tocó hablar con comunicación social del Estado y con comunicación social del municipio, con la subdirección de juventud y con el CHIJUB. Y al final logramos tener y ese fue un detalle, ¿no? El póster con los logos como debían de estar, sin generar susceptibilidades, que en aquel entonces, y por reglas de comunicación social que aplican a los municipios, el logo tenía que ir primero los estatales, ¿no? Primero los logos estatales, después los municipales, después. Entonces, en un elemento, en algo tan pequeño y tan sencillo, ¿no? Donde hay como mucha sensibilidad, logramos generar un evento sin generar conflicto por el tema de los logos, en primer lugar, y después por el tema de los discursos, quién iba a aperturar y quién iba a cerrar y quién iba a estar en qué mesa, y lograr sentar a diferentes esferas con un mismo propósito. Hoy por hoy, en el municipio ya hay una propuesta de protocolo policial para detener a adolescentes que fue entregado a la Dirección de Seguridad Pública, derivado de las mesas de trabajo que hicimos. Y luego aparte, el sustento que le dio toda la sociedad civil que involucramos en el foro. Tuvimos académicos, tuvimos gente de diferentes asociaciones, tuvimos académicos, tuvimos muchas personas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, visitadores, expertos de diferentes ámbitos. Entonces, fue tan exitoso el foro y con tanta legitimidad, que ahí ya no hubo espacio para que una entidad u otra dijera, este es mi protocolo, yo lo hice. No, el Estado lo propuso, el municipio. O sea, fue un esfuerzo colectivo. Y de verdad creo, y lo he visto en la política nacional, anticorrupción, y en la estatal, cómo se le da relevancia a estas redes ciudadanas, a la participación de sociedad civil, porque entonces si son todos, entonces ya no es alguien en específico, es una masa que está legitimando y defendiendo un punto. Perfecto. Gracias. Nada más una última pregunta porque se está acabando el tiempo. Sí, Carmen, adelante. ¿De qué manera pudieras llevar una relación, o cómo puedes o cómo planeas o cuáles son tus estrategias para coordinar esfuerzos con personas que a lo mejor no piensen igual que tú o con las que puedas llegar a tener algún conflicto? Ok. A lo largo de mi trayectoria, genuinamente puedo compartir que me he distinguido por ser muy empática, sin necesariamente ceder siempre. O sea, como esa capacidad de diálogo y de saber si desde la comunicación no verbal, ¿no? Del otro, tú estás expresando algo, ya viste que alguien se sintió incómodo porque a lo mejor no lo mencionaron. Entonces yo inmediatamente le pasaba un papelito a quien estaba hablando, oye, menciona al que está aquí sentado, porque se va a ser, o sea, ya vi una incomodidad, ¿no? Entonces, como esa habilidad de conectarme de alguna manera con lo que el otro está sintiendo, si estamos generando alguna incomodidad entonces esos elementos de la comunicación no verbal
me han ayudado mucho a resolver conflictos a tiempo. Y cuando evidentemente hay alguien con quien no coincido en opiniones, que no coincide conmigo, no tengo problema en decir, bueno, pues no coincidimos, diferimos, o yo disiento, yo difiero de lo que tú estás expresando. O sea, no se me complica como expresar desacuerdo. Y eso a lo largo de los años no me ha generado mayor conflicto. A pesar de los diferentes puntos de vista, logramos dar resultados, ¿no? Y les doy un ejemplo. Dentro del sistema local de prevención de violencia, hay muchos actores que privilegian la prevención primaria. Yo, desde mi trabajo, privilegiaba la prevención secundaria y terciaria, que, bueno, conceptualmente no cabe aquí como ponernos a hablar de eso, pero y eran actores con poder de decisión, y estábamos hablando de un enfoque diametralmente opuesto en la prevención. A pesar de eso, hubo logros de los dos lados, en los dos tipos de prevención destacados. A pesar de diferencias esenciales de cómo trabajar la prevención. Y Chihuahua terminó siendo reconocido por USAID como de los municipios con buenas prácticas de prevención secundaria y terciaria, aunque los actores locales privilegian la primaria. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Que ya traemos ya el tiempo. Ya nada más, me permite rápido, Liliana, y te pediría, Jocabet, ya nomás para cerrar y poder prepararnos para el siguiente. Pues, una de las debilidades que creo y oportunidades que tiene la Secretaría ha sido en la parte de la reclutación y selección de personal. ¿Cómo o qué harías como para poder modificar lo que se ha dado hasta el momento y qué plan implementarías para poderte hacer llegar de el personal, sobre todo de las coordinaciones, cuando presentes estas coordinaciones ante el órgano de gobierno, pues tener unos candidatos idóneos, adecuados y que puedas tú sentirte a gusto en tu desempeño como secretaria? Bien. Bueno, pues es me parece que tendríamos que implementar procesos de reclutamiento con bases similares a las que estamos usando ahorita. Tener la seguridad de que la persona domina mediante una propuesta de plan de trabajo, la parte técnica, y entrevistas donde podamos también conocer otras habilidades, ¿no? Además de las técnicas. Creo que habría que ser, y sí hay procedimientos. Sé que por las convocatorias que he visto que hay procedimientos rigurosos hasta cierto punto para contratar al personal. Tendríamos que revisarlos e implementarlos mejor, ¿no? Mejorar la implementación de esos mecanismos, reformarlos si es necesario, esos procesos de contratación, para tener los mejores perfiles y que sea por mérito, netamente. Gracias. Gracias, Jocabet. ¿Listo? ¿Sí? Sí, yo creo, ya no tengo más preguntas. Pues. No, ok. Ni yo tampoco. Perfecto. No, pues entonces aquí ya concluiríamos. Gracias, Jocabet. Nada más, bueno, pues recordar que este proceso pues es para nosotros poder seleccionar una terna de personas candidatas que puedan, pues bueno, ya ser la persona titular a la Secretaría Técnica. Entonces, sí. Bueno, pues ya nosotros el martes tendríamos el resultado, ya nosotros, bueno, ya haríamos nosotros el comunicado, y pues gracias de nuevo por tu participación y por tu interés en esta convocatoria.
Gracias, gracias a ustedes. Y Un que gusto, tengan Jocabet, gracias. igualmente que tengan buen día. Igualmente, Jocabed. Muy Hasta bien. luego.